El día de hoy vamos a ver los diagramas de tiempo y su uso para representar flujos de efectivo. Generalmente representamos el tiempo con una línea recta continua, donde cada periodo de tiempo es un segmento de esa línea. Los periodos de tiempo pueden ser un día, una semana, un mes, un año. El presente se representa con el periodo o momento cero. Cualquier periodo posterior es el futuro. Cualquier periodo anterior o predecesor del presente es el pasado. Las dos líneas representan saltos en el tiempo. Sin embargo, para el análisis de flujos de efectivo, nos enfocaremos en periodos de tiempo determinados. Por ejemplo, podemos usar el 0 como inicio de un periodo y el fin de periodo estaría representado por el periodo n, que ya para casos particulares puede representar cualquier número de años que se requiera para presentar un proyecto de inversión. Los flujos de efectivo o de caja pueden ser entradas o salidas de efectivo. Las entradas de efectivo se representan con flechas hacia arriba. Las salidas de efectivo se representarán con flechas hacia abajo. Sin embargo, esto es una convención. En algunos libros observamos solo flechas hacia arriba y las salidas se representan con valores negativos. O se pueden representar con flechas hacia arriba y hacia abajo, o una combinación de ambos. Los flujos se pueden presentar en cualquier momento. Aquí vemos un flujo en el periodo 1, un flujo de entrada, y en el periodo n-1 podemos representar un flujo de salida. En el caso de los proyectos de inversión, vamos a representar esos flujos con este diagrama en el tiempo, en donde tenemos prácticamente todos los tipos de flujos de efectivo. En el periodo inicial o el presente, generalmente iniciamos con una inversión inicial o el coste inicial del proyecto, visto como una salida. Las salidas representarían costos, gastos, costos de mantenimiento o costos operativos, mientras que los ingresos pueden representar, las entradas pueden representar ingresos, utilidades recibidas, ganancias recibidas, intereses recibidos, dividendos monetarios o cualquier forma de entrada de efectivo. Una particularidad de muchos proyectos es la venta de activos fijos al final de su vida útil, y estos representarían otra entrada que se sumaría a el ingreso operativo en forma de un valor de rescate o de recuperación. Sin embargo, en muchos autores han simplificado utilizando los flujos de efectivo netos, vistos estos como entradas de efectivo o salidas de efectivo durante un periodo. De manera que los flujos representarían solamente flujos de efectivo netos. La notación más común utilizada dentro de los diagramas de tiempo son los siguientes: I latina para la tasa de interés por periodo, N para el número de periodos, P para suma de dinero en el presente, F para una suma de dinero en el futuro. A puede representar entradas o salidas de efectivo al final de cada periodo en el futuro, representando una serie que puede ser uniforme de pagos durante n periodos o de ingresos. La letra G va a representar el incremento o decremento en entrada o salida de efectivo periodo tras periodo, para dar origen a un gradiente aritmético, es decir, la forma en que van creciendo o decreciendo los pagos. La letra G va a representar una tasa,
es decir, un porcentaje de incremento o decremento de efectivo constante periodo tras periodo, lo que va a dar origen a los gradientes geométricos. La R se suele utilizar para representar la tasa de interés nominal y finalmente la letra M para representar el número de subperiodos de capitalización por periodo. Recordemos que pueden haber periodos de capitalización mensuales, por año, trimestrales, semestrales, cuatrimestrales o de forma continua. Entonces tendríamos un número correspondiente para cada número de periodos de capitalización por periodo. 12 en el caso de un año, 4 en el caso de un trimestre, 2 en el caso de un semestre. Los tipos de flujos de efectivo pueden ser uniformes o iguales, donde los flujos son de monto regular en cada periodo. Como ya lo comentamos, pueden ser de entrada o de salida. Aquí representamos una serie de flujos de entrada uniformes. Pero también existen las series no uniformes o desiguales, que podemos representar cada flujo con la letra A y como subíndice el periodo en el cual se recibe o se paga ese flujo. También existen posibilidades de que haya un solo pago, en este caso una sola entrada o una única salida. Los diagramas de tiempo también nos sirven para representar cómo se capitaliza un valor presente o una cantidad de dinero en el presente. Esto significa llevar esa cantidad o monto presente al futuro. Pero también para descontar un valor futuro, traerlo al presente o a un periodo anterior. Los diagramas también nos pueden servir para calcular valores futuros a partir de una serie de pagos uniformes. Por ejemplo, cuando se depositan pagos iguales en una cuenta de ahorro o en una cuenta bancaria para tener al final una cantidad en esa cuenta en el futuro. Otro uso de un diagrama de tiempo es para calcular a partir de un valor futuro el monto representativo de una serie de pagos, por ejemplo, para amortizar un préstamo a partir de un valor futuro. O a partir del valor presente, de una suma presente, calcular un monto representativo de una serie de pagos uniformes. Por el contrario, podemos partir de una serie de pagos uniformes para calcular el valor presente o una suma presente de esos pagos, generalmente conocida como recuperación de capital. Sin embargo, frecuentemente podemos encontrarnos en situaciones que involucran pagos periódicos que no son uniformes o equivalentes y que presentan patrones crecientes o decrecientes. Cuando crecen o decrecen de forma constante, periodo tras periodo, se llaman series gradientes lineales o aritméticas. Cuando crecen o decrecen por un porcentaje o una tasa constante, periodo tras periodo se denominan series gradientes geométricas. Es aquí donde podemos representar esas series gradientes aritméticas o geométricas con los diagramas de tiempo. En este gráfico mostramos una serie gradiente aritmética creciente. Observa que los pagos
periodo tras periodo van creciendo en una proporción, en un monto fijo, varias veces cada periodo. Por ejemplo, a partir de un pago en el periodo 1 representado por A1, para el siguiente periodo sumaríamos un monto fijo representado por G. En el periodo 3, a el pago inicial le sumamos 2 veces ese monto fijo. En el periodo 4, 3 veces ese monto fijo, esa cantidad fija. En el periodo 5, 4 veces. Y en el periodo 6, 6 veces. 5 veces, perdón. A esto lo llamamos serie gradiente aritmética creciente. También lo podemos hacer para representar series gradientes decrecientes, donde a partir del periodo del pago A1, en el periodo 1, va decreciendo el pago en un monto G. En el periodo 3, 2 veces ese monto G. En el periodo 4, 3 veces ese monto, restándolos al pago del periodo 1, hasta llegar al periodo 6, restando 5 veces esa cantidad al pago inicial del periodo 1. También nos podría interesar solo representar esos incrementos en los pagos de cada periodo. Esta sería una serie de gradientes o de cambios. Observa que este inicia a partir del periodo 2 y que en el periodo 1 tenemos un valor de 0. También es característico observar la cantidad que multiplica el monto G. En el periodo n-1 sería n-2 y en el periodo n sería n-1. Finalmente tenemos las series gradientes geométricas, que pueden ser crecientes o decrecientes. Observa el crecimiento geométrico o exponencial, tal como sucede con el interés compuesto. Vemos que cada pago va creciendo a una tasa creciente. Aquí vemos cómo a partir del periodo 1 el pago va creciendo en un factor 1 más la tasa de crecimiento. Para el periodo 3 se eleva 2 veces ese factor y así hasta llegar al periodo n, donde el monto original se multiplica por el factor 1 más g elevado a la n-1. También lo podemos aplicar para salidas o pagos de monto creciente y también para gradientes geométricos que van decreciendo. Aquí vemos cómo cada pago va decreciendo de forma geométrica. Finalmente, una aplicación interesante de un diagrama es para representar cuando se postergan los pagos. Podemos hacer un gasto en un periodo, 0 en el presente, y los pagos se iniciarían meses o años después. Con esto terminamos la presentación. Gracias.